Marcos capítulo 6. Quiero orar, oramos de una vez para ya arrancarnos y poder ver lo que Dios nos quiere hablar. Dios, te doy gracias porque es bueno, porque eres fiel. Gracias porque tu palabra nos asombra cada día, Dios. Al momento de leerla, de entenderla, de escudriñarla, qué impresionante que tú hablas a nuestras vidas y nos enseñas, nos diriges y nos muestras tu voluntad y tu verdad a cada uno de nosotros. Yo te pido que tú permitas que el día de hoy tengamos un corazón dispuesto, abierto para recibir la enseñanza, y que permitas que a través de esta enseñanza nosotros podamos agradarte en todo lo que hacemos. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Quita toda distracción que pueda haber en nuestras vidas y permite que juntos podamos alabar y adorarte a través de tu palabra también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hemos estado viendo este libro de Marcos y hemos visto cómo Marcos se ha enfocado a estar enseñándonos quién es Jesús. Recuerden que este libro de Marcos está dirigido a un grupo de gentiles y está enfocado de una manera práctica poder mostrar quién es Jesús, y lo hemos visto a través de semanas, cómo es Jesús mostrando su amor, su poder y su misericordia. Lo hemos visto cómo la gente así se ha asombrado por la manera en que Jesús ha estado enseñando. La gente se asombra y dice: ¿quién es este hombre que enseña con esta autoridad? Porque nadie lo hacía como Él lo hace. Y hemos visto semana tras semana a Jesús mostrando su poder, su autoridad en todo momento. Y vimos la historia que cuando llegó a la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo y lo echó fuera. Impresionante, porque ese espíritu inmundo sabe quién es Jesús. Incluso el espíritu le dice: sé quién eres, que eres el santo de Dios. Y Jesús lo calla y deja que no hable más. Jesús sigue obrando. Jesús sana a un leproso, lo hemos visto sanando a un leproso, lo hemos visto sanando a un hombre que abren el techo para que lo bajan y Jesús lo sana, a este paralítico, y lo hemos visto obrando de una u otra manera. Incluso lo hemos estado viendo cómo ha enseñado ahora a través de parábolas, y ha usado ciertas parábolas para poder enseñar el reino de Dios. Y la gente asombrada, porque él hace la semejanza que una semilla tan pequeña como de mostaza puede crecer tan grande y puede ser diferente. Y así es el reino de Dios: algo tan sencillo, algo tan pequeño, de repente puede crecer tan grande y tan poderoso, que hoy incluso nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios muchos años después. Y Jesús ha crecido, Jesús, su fama ha ido aumentando. La gente empieza a buscar a Jesús, a golpearse para buscarlo más. Y Jesús ha estado mostrando su palabra, su autoridad en todo momento. Lo último que hemos visto es cómo Él le llama o reprende a la naturaleza ante una tempestad que había, y todo se calma en un instante. Hay una gran bonanza. Y entonces llega a una área donde está un hombre gadareno. Igual este hombre viene y interesante otra vez, los demonios conocen quién es Jesús y le llegan a decir: sabemos que eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús reprende al demonio, echa fuera al demonio, y Jesús y este hombre es transformado en un instante, tanto así que este hombre, que no lo podían controlar, de repente está a los pies de Jesús recibiendo el mensaje. Y lo vimos cómo este hombre se convirtió en alguien que por diferentes ciudades iba testificando de lo que Dios había hecho en su vida. La semana pasada vimos cómo Jesús hace un milagro y tiene autoridad y poder también sobre la enfermedad y sobre la muerte. Una mujer que tenía 12 años con una enfermedad, que lo había perdido todo, y que de repente ve a Jesús y toca a Jesús, creyendo que si solo lo tocara
iba a sanar, y Dios hace un milagro en su vida. La primera vez que Dios le dice a una mujer: hija, tu fe te ha sanado, y Dios le da salvación, le da sanidad a través de la fe que tiene esta mujer. Y al final vimos a esta niña que Jesús va a la casa de Jairo, y esta mujer, esta niña había muerto, y cuando todos estaban ahí lamentando, llega Jesús y él dice que por qué lloran si esta niña está durmiendo, y la gente se burla. Él saca fuera a todos aquellos que no creen en él, solamente deja a los padres, y unas palabras que le dice: Talita Cumi, y esta niña se levanta. Hemos visto la autoridad, el poder de Jesús, y la semana pasada sobre eso nos quedamos, que Dios tiene poder y autoridad para que nosotros creamos, y que para Él no hay nada imposible, y que hay poder en Él, y que tenemos que conocerle. El día de hoy yo le he titulado a esta enseñanza: ¿cree que conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús? Porque veremos un pasaje donde aparentemente conocen a Jesús, pero parece que no ha producido un efecto en su vida. Y eso lo veremos ahora en el capítulo 6. Mira, leamos los primeros versículos y después lo vamos explicando poco a poco. Marcos capítulo 6, versículo 1 dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este primer pasaje acerca de Jesús me hace ver que no todo aquel que conoce a Jesús sabe quién es Jesús. Mira, vamos desde el versículo 1. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Que yo quiero resaltar esta frase última. Dice: le seguían sus discípulos. Y esto me hizo pensar, y yo quiero tocarlo. ¿Por qué? Porque qué importante es aprender y entender que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores ¿de quién? De Cristo. La pregunta que yo puedo hacerte en esta mañana es: ¿realmente estás siguiendo a Jesús? ¿Realmente tu vida está caminando con Jesús? Porque el día de hoy es mucho más fácil pensar que yo puedo meter a Jesús en mis planes. Hoy la idea es pensar y creer que si quiero poner un negocio, tengo que hacerme socio de Jesús y decirle: Jesús, quiero que seas socio de mi negocio, quiero que seas socio de mis proyectos, quiero que seas socio de mis planes, y yo quiero que tú los dirijas, pero yo quiero hacer esto, queremos hacer lo otro. Y eso es muy diferente a seguir a Jesús. Porque algo que me enseña su palabra, cuando Él llama a sus discípulos, Jesús le dice que llamando a cada uno de ellos, dice: y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Hemos visto historias como Pedro con su hermano y otros pescadores han hecho una gran pesca, se asombraron del milagro, de esa pesca milagrosa, y pudo haber dicho: bueno, ¿por qué no hacemos un negocio, Señor? Hacemos un negocio, vendemos peces, y de ahí hay para poder ir a donde quiera a predicar. Pero lo que me impresiona es que ellos están dispuestos a dejar todo eso
con el motivo de qué, de seguir y caminar hacia donde Jesús va. Ahora, a donde Jesús los lleva no es nada placentero, incluso al final van a morir por Cristo. Y la pregunta que yo tengo que hacerte el día de hoy es: examina tu vida y piensa o ve si realmente estás siguiendo a Jesús. Realmente piensa si eres un seguidor de Cristo, si eres alguien que está haciendo su voluntad, o es alguien que simplemente vive su vida pero conoce a Dios. Porque hay una gran diferencia. Yo puedo ser alguien que pienso en mí, en mis planes, mis proyectos, mis sueños, pero soy cristiano, y yo quiero hacer, y quiero ir, y quiero conquistar, y quiero tener, y quiero que Dios me ayude. Pero de repente puedo estar viendo a Jesús como un amuleto o como una ayuda para mi vida, pero no como alguien que está dispuesto a dejarlo todo completamente por Él. Y aquí al principio me ayuda a entender algo. Hay discípulos, hay gente siguiendo a Jesús, hay gente que está con Él en todo momento. Y esa es la manera en la cual nosotros deberíamos de conducirnos cada día, estando con Jesús en todo momento. Versículo 2 dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y otra vez, algo que no vamos a cansarnos de decir, el enfoque principal de Jesús era la enseñanza. No eran los milagros, no eran señales, sino lo importante para Jesús es la enseñanza, porque a través de la enseñanza podían conocer el mensaje de Dios, y conociendo el mensaje de Dios, bueno, pueden estar haciendo su voluntad. Y creo que es importante, iglesia, que todos nosotros estemos enfocados en querer aprender más de su palabra y que la leamos. Yo no sé cuántos, no levanten su mano ni nada, pero yo no sé cuántos leyeron la Biblia el día de hoy. Bueno, en esta semana más bien. ¿Cuántos la leyeron? ¿Cuántos la estudiaron? Hay una gran diferencia en leer y estudiar. Los que estamos en la escuela, los que hemos estado en la escuela, sabemos eso, ¿no? No con leer, no todos con leer un texto van a aprender. Hay que estudiar y estudiar y estudiar para poder aprender el texto. Bueno, lo mismo es la Biblia. Uno tiene que aprender a estudiar para saber lo que Dios nos quiere enseñar. Pero dice ahí: y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Entonces había una gran cantidad de personas, estaban escuchando, y lo que me llama la atención es que dice ahí: ellos se admiraban. Y mira lo que decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Era una de las preguntas que se hacían. Segundo, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? Estos hombres no están dudando de la enseñanza de Jesús. Estos hombres no están dudando de los milagros de Jesús. Estos hombres no están dudando de lo que Jesús está haciendo en su obra. De eso no dudan. Ellos saben que son cosas que nadie puede hacer, de la enseñanza, la sabiduría que nadie puede tener. Pero lo que sí están dudando es de Él, de Jesús. No pueden creer. Interesante, ahorita que empezamos en el contexto, yo les decía, ¿cómo los demonios saben quién es Jesús? Eres el santo, eres el Hijo del Altísimo. Y los demonios saben quién es Él. Y tristemente, la gente que está alrededor solamente está enfocada en su bienestar, en sus milagros, en su todo, pero no es capaz de ver quién es Jesús. Tanto así que lo empiezan como a discriminar. Mira, el versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No está también aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él. Entonces, lo primero que están haciendo es haciéndolo menos, al decir: mira con qué sabiduría enseña, mira cómo se expresa, qué milagros. Y luego dicen: ¿y no es un carpintero? O sea, no están viéndolo como
como alguien que ha estudiado o el que conoce las escrituras, sino que están desacreditándolo, viendo a Jesús simplemente como un carpintero. Interesante, porque dice hijo de María. Y eso es interesante porque algunos comentaristas llegan a pensar que para este momento el padre de Jesús, bueno, José, ya murió, ya ha muerto. ¿Por qué? Porque no se menciona nada en el ministerio de Jesús, número uno. Número dos, algunos consideran también que era una manera de burlarse, porque siempre que hacen referencia de un hombre o del nombre de una persona, siempre mencionan quién es su padre. Hijo de Zebedeo, hijo de tal, pero mencionan un hombre, un hombre. Cuando están diciendo hijo de María, era una manera incluso de burlarse, de discriminarlo, porque ellos decían que Jesús era hijo de fornicación y a quien estaban enfocándose era en María. Entonces de repente esta gente aparentemente conocen a Jesús, saben que es carpintero, saben que es hijo de María, incluso mencionan a sus hermanos. Y aquí, como paréntesis, esto me ayuda a entender sobre la idea que a veces se dice que María siempre virgen. Bueno, no fue siempre virgen, fue virgen cuando nació Jesús, porque fue concebida, esa es la palabra, gracias, fue concebida por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero después de ahí, ella tiene una vida normal, tiene hijos, y la Biblia nos está diciendo, incluso hace una semana, ¿se acuerdan cuando veían a Jesús como que se había salido de sus casillas? Van y le dicen, maestro, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús le dice, ¿quién es mi familia? ¿No? Los que obedecen, los que escuchan mi palabra, los que están aquí, ellos son mi padre, mi madre y mis hermanos y mi hermana, ¿no? Entonces, esto me habla que Jesús tenía hermanos y María, bueno, tuvo más hijos. Pero al punto que yo quiero mencionar el día de hoy es, esta gente conoce de Jesús, conocen sus palabras, escúchame bien, conocen sus palabras, han visto sus milagros, han visto sus señales. Estos hombres conocen tanto a Jesús que saben que es carpintero. Estos hombres conocen tanto a Jesús que conocen hasta toda su familia. Dicen conocer a Jesús tanto, pero no han permitido que Jesús transforme sus vidas. Y es un punto importante para nosotros, porque Jesús me ha dicho, nos ha dicho en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y eso me ayuda a entender, no basta con escuchar la palabra, no basta con conocer de Jesús. Hay gente que puede decir, yo conozco de Cristo, yo conozco que es el Hijo de Dios, yo conozco que vino y murió y derramó su sangre, yo conozco toda esa historia. Pero si solamente conoces y no permites que Dios transforme tu vida, de nada sirve. Si no permites que Dios te haga una nueva persona, si no permites que Dios te pueda cambiar por completo, es importante que puedas tú tener un encuentro realmente con Dios, que no solamente tú puedas decir que le conoces, sino que realmente Dios transforme tu vida. Y esta gente está así. Y llega Jesús y llega a decir, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa. O sea, Jesús da un proverbio donde dice, nadie va quizás a aceptar o a recibir el mensaje cuando es de su propia casa. Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dicho algo a nuestros hijos, y no hacen caso, y de repente se le dice a alguien más y luego viene, ¿sabes qué me dijeron?
¿Qué te dijeron? Esto. Y tú, ay, pues te lo he estado diciendo, ¿no? En la iglesia a veces pasa lo mismo, ¿no? De repente uno como pastor está predicando un tema. De repente viene un invitado y les dice algo y todos, wow, ahora sí no lo dijeron. Y uno así, te lo estamos diciendo todo el tiempo. Pero muchas veces no aceptamos lo que nos dicen. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, esto me llama la atención, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay dos ocasiones en que Jesús se asombra. En una, se asombra de la fe de aquel hombre que le dice: hay un siervo en mi casa que está enfermo, pero no es digno en mi casa de que entres. Dice: solamente di la palabra y él sanará. Porque yo también soy hombre de autoridad, y yo le digo a este: ve y va y haz esto, y lo hace. Yo te digo a ti que simplemente des tu palabra y él sanará ya. Y Jesús se asombra por la fe de este hombre. Bueno, aquí es todo lo contrario. Jesús se asombra por la incredulidad de ellos. Y yo creo que lo puedas ver de esta manera. Ellos han visto los milagros. Ellos han escuchado las palabras. Ellos se han asombrado por lo que Jesús ha estado haciendo. Ellos están asombrados por la obra de Dios. Pero sin embargo, no están dispuestos a creer en Él. No están dispuestos a poner su fe en Él. Y me hace dudar un poquito. No, dudar no, me hace verlo de esta manera. ¿Cuántas veces nosotros mismos, habiendo visto su mano, su poder, su gracia, su misericordia, nosotros dudamos de que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas? Ahorita decía nuestro hermano César, es que ¿cuántos vienen? A lo mejor vienes con problemas, con situaciones, con dificultades. A lo mejor ya no puedes más. ¿Por qué no vienes y le dices a Dios? Y a lo mejor lo has dicho, o no, a lo mejor no se lo has dicho también. Pero lo importante no solamente es decirle, sino también es creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Porque para Él no hay nada imposible. Porque para Él no hay nada difícil. Cuando Él ha dicho que confiemos, que pongamos nuestra fe, es porque Él puede hacer una obra que para nosotros es imposible. Aunque muchas veces pudiéramos pensar que ya es tarde, para Dios nunca es tarde. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Que llega sus hermanas y le dice una de ellas: si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Y quizás para ella, en su pensar, Dios había llegado tarde. Pero Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el momento preciso, porque iba a hacer un milagro en esa situación, en la vida de este hombre, para que todos hasta el día de hoy pudiéramos ver el poder de nuestro Dios. De la misma manera, yo no sé cuál sea tu necesidad, tu problema, tu dificultad, pero no solamente basta con conocer a Jesús, no basta con haber escuchado de Él, no basta de haber estado en un discipulado, haber aprendido, incluso haber compartido. Es necesario que el día de hoy tú creas lo que Él puede hacer en tu vida, y que no se asombre Dios por la incredulidad que pudiéramos tener, porque somos tan cristianos o tan espirituales que a veces nosotros mismos podemos decir: no, yo creo que ya de esta Dios no puede hacer nada. Cuando yo tengo que preguntarme: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible que Él no pueda hacer? Todo lo puede, es todopoderoso. Pero creo que nosotros debemos de aprender a confiar en Él. Yo me ponía a pensar, si Jesús viniera el día de hoy así en físico, y Él que lo sabe todo, y nos viera a nosotros, los que estamos aquí, ¿se asombraría de nuestra fe o se asombraría de nuestra incredulidad? No sé.
Porque no sé qué tanto le creemos a Dios. Yo no sé en qué tanto está nuestra fe completamente en Él. Y creo que es buen punto para poder meditar el día de hoy. Tu fe. ¿De qué manera es tu fe? Si la semana pasada nos habló sobre ello y hoy lo repite, algunos de nosotros quizás no hemos aprendido. Habrá alguien que diga, sí, claro, tengo fe, y a lo mejor Dios se va a asombrar de tu fe, pero a lo mejor habrá otros que Dios se puede asombrar de nuestra incredulidad. Versículo 7 dice así: después llamó a los 12. Recuerden que Jesús ya había tenido su equipo de trabajo, ya tenía sus 12 discípulos, aunque había más que le seguían. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Otra porción interesante, porque ahora Jesús lo que está haciendo es mandar a sus discípulos a que hagan lo que Él está haciendo. Llega un momento donde quizás se asombra de la incredulidad que hay en el pueblo donde Él está, en su ciudad donde Él está, y entonces lo que hace, bueno, vayan ustedes. Si a mí no me quieren escuchar, vayan ustedes, y les dice que vayan de dos en dos. Ahora, interesante. Número uno, palabras que yo pudiera mencionar el día de hoy. Número uno, llamó a los 12. Eso me la dio un llamado. Número dos, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Segunda palabra, los envió. Número tres, tercera palabra, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esto me habla de tres cosas que Dios quiere hacer el día de hoy con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere el día de hoy es que si tú le conoces, puedas entender que hay un llamado que Dios te está haciendo el día de hoy para salir a predicar. Que Dios te está enviando a hablar de su amor, de su misericordia, de su gracia. Y tienes que entender que Dios te da autoridad. ¿Para qué? Para que su palabra sea respaldada a través de señales y milagros. Entonces, eso es una realidad para nosotros. Dentro de nosotros como iglesia, como cristianos, como seguidores que en un principio estábamos hablando, tienes que entender que Dios nos ha dado una gran comisión. Y esta gran comisión tiene que ir o tiene que ver con el respaldo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces tienes que entender que Dios te llama, que Dios te envía y que Dios te ha dado también autoridad. Aquí cuando dice sobre los espíritus inmundos, está hablando de esa misma autoridad que Él tiene para echar fuera demonios. Es la misma autoridad que Dios nos ha dado a nosotros para poder hacerlo. Ahora, no se trata que ahora somos cazafantasmas, ¿no? Andar buscando a ver espíritus y demonios donde a veces ni hay, cosas que ni conocemos. Pero el día en que tú estés predicando la palabra, el día que estés cumpliendo el propósito y llegar a ver a alguna persona que esté poseída, como le pasó a Jesús, tienes que tener la seguridad y la confianza de que Dios te ha dado una autoridad para incluso esos demonios puedan salir fuera. Ahora, ¿qué echa? Voy a hacer un paréntesis.
¿cómo echar fuera a un demonio? 5 pasos para echar fuera un demonio. La primera, luego, ¿verdad? No hay una metodología que la Biblia me enseña para poder hacerlo. El día de hoy quizás vas a escuchar gente que dice: tienes que estar en ayuno y oración, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, ese versículo no se refiere a eso. Y si quieres saber, métase a Navegantes y ahí le enseñaré, ¿sí? Pero no quiere decir eso, porque el que hace la obra completamente es Dios. De repente piensan que hay que decir ciertas palabras, hay que gritarle y hay que pelear con el diablo, y hay que, cuando tú ves hemos visto la palabra aquí en Marcos, y Jesús se ha encontrado con el gadareno y con un espíritu inmundo en la sinagoga. Nunca vemos que Jesús se agarró a patadas con ellos, ¿verdad que no? No hay eso. Me habla de una autoridad que hay en Jesús y que echa fuera al demonio, y el demonio obedece a la autoridad de Jesús. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque si un día usted se encuentra en una situación como esa, lo primero que tiene que hacer no es hablarle al pastor: pastor, véngase, ya entre dos la echamos bolita, ¿verdad? No, porque no es lo que pueda hacer un pastor, no es lo que pueda hacer una persona, es lo que Dios hace con su poder, por su palabra y por su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿hay personas endemoniadas? Sí. ¿Cómo sé que alguien está endemoniado? Cuando los enfrente se va a dar cuenta. ¿Sí? Hay gente que está enferma y hay gente que puede tener una cuestión de salud, y eso se atiende médicamente. Hay gente que es espiritual y eso se atiende espiritualmente. Pero Dios te da esa autoridad a ti para que puedas orar y que ese demonio pueda salir. Ahora, de repente te asustan: ten cuidado, porque se le puede salir a él y se te mete a ti. Y dicen: no, mejor no hago oro yo, ¿verdad? Así no opera. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nuestro cuerpo está cubierto, guardado por Dios, y Él no va a permitir que eso pueda suceder. Voy a hacer la misma pregunta: ¿un cristiano puede estar endemoniado? Métase en Navegante y ahí le voy a decir. Interesante también. Jesús manda de 2 en 2, ¿cierto? Jesús manda de 2 en 2. Y también quiero que aprendamos algo. Esto no es un método de cómo salir a predicar, porque si esto fuera un método, tendríamos que decirle a la gente: hermanos, bueno, ¿cuántos quieren ir a evangelizar? Bueno, no se lleven cinto, no lleven dinero, no lleven comida, no. Esto era algo que Jesús quería hacer. Algunos consideran que lo que Jesús está haciendo al enviar a sus discípulos es muy parecido a lo que Dios les dijo en la Pascua. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba en Egipto? Y fue la salida, y era una manera no había tiempo para pensarla, no había tiempo para quedarse. Venía un juicio de parte de Dios para esa nación, y el pueblo tenía que salir inmediatamente. Por eso ellos tenían que salir, eran pan sin levadura ni nada, porque era algo que tenía que ser como de urgencia. Creo que la idea que Jesús está diciendo a que no tomen nada y enviando de 2 en 2, precisamente es el mismo significado. El pueblo de Israel, la ciudad de Jesús, no está queriendo recibir el mensaje. Están rechazando la palabra, la salvación que Dios está mandando a esta nación. Y lo que Dios está haciendo es decirles a todos: hey, vayan y salgan a predicar. Y vayan, yo los envío y yo les doy autoridad, y van a ir y van a llegar a empezar a compartirles. Y el no llevar nada
este simbolismo o esta enseñanza de urgencia, de salir a predicar. Que es el tiempo para que ellos conozcan, que la gente conozca. ¿Por qué? Porque viene un juicio de parte de Dios para este tiempo. Y entonces ellos van, incluso mira lo que Jesús les dice: si llegan a un lugar y lo reciben, ahí quédense. Pero si no lo reciben, vámonos, sacúdense el polvo y vamos a otros lugares. Y creo que ese es un punto importante para nosotros, porque Dios quiere que tú mismo entiendas que hay una prioridad y una urgencia de predicar a Cristo el día de hoy, que su venida está más cerca que nunca. Y a lo mejor has estado detenido por años tratando de predicarle a una persona y no ha querido. No quiere decir que no le puedas predicar más, pero lo que sí quiere decir es que tienes que darle la vuelta y buscar a otras personas que realmente sí quieran escuchar de Dios, creer de Dios, conocer a Dios, para que puedan ser salvos. Muchas veces no predicamos a Cristo. ¿Por qué? Estoy tan enfocado en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, o en mi esposa, o en mis padres. Y puedes seguir predicando, pero tienes que ver que hay una urgencia el día de hoy de predicarle. Hay mucha gente que se está perdiendo. Creo que hay un problema de la iglesia el día de hoy. Estamos tan enfocados en nuestros planes y propósitos, en que me vaya bien en mi escuela, en mi trabajo, y a veces pudiéramos pensar: mientras mi familia esté bien, ya lo demás, Dios dirá. Pero lo que Dios quiere que tú entiendas es que es el tiempo de salir y predicar, que hay una urgencia el día de hoy. Hay tanta violencia, tanta maldad, y la iglesia no está haciendo nada, y no entiende la necesidad y la prioridad de salir a predicarles. Dice en el versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres ¿qué? Se arrepintiesen. Y esto es importante. Lo que Dios quiere el día de hoy es que prediquemos del arrepentimiento. Cuando yo leía esto, yo creo que yo pensaba que muchas veces nos hemos equivocado, porque muchas veces la manera en que nosotros predicamos, a lo mejor usted no, ¿verdad? Pero yo me noto, es estar hablando siempre del pecado y del pecado de las personas. Muchas veces predicamos así: deja de tomar porque si no te vas a ir a quemar en el infierno. Tú eres un hijo del diablo, mira cómo actúas, y no sé qué brote. Y cuando tú acusas a la gente de su pecado, ¿cómo reacciona esa gente? ¿Arrepentida? Normalmente se enojan y no quieren saber nada. Entonces, ¿cómo puedo predicar del arrepentimiento? La única manera de hablar y predicar del arrepentimiento es cuando predicamos del amor de Cristo por nosotros que somos pecadores. Creo que la iglesia tiene que aprender a predicar de Cristo y de su amor, de su gracia, de su misericordia. No es lo mismo llegar con alguien y decirle a una persona: ¿sabías que sigues tomando te vas a quemar en el infierno? ¿Sabías que tú si actúas así, gusanos te van a salir de allí? Mira, ven, mete la mano aquí, quémate. Bueno, así te quemarás en el infierno. Arrepiéntete, hijo del diablo, ¿eh? ¿No? La gente así no viene a Cristo. La gente vendrá a Cristo cuando tú le digas: ¿sabes que Dios te ama y tiene algo especial para ti? Tú sabes que en esta semana, que es Semana Santa, recordamos cómo Jesús fue a una cruz a morir porque te ama, para que tú no sufras el día de hoy. Y es un mensaje de amor que yo debo de cambiar para que la gente pueda acercarse. No podemos acusar. Incluso en nuestras casas, ¿no? A lo mejor tú eres una mujer que tu esposo no es cristiano,
Y si tú todos los días le estás diciendo que eres un hijo del diablo y esto y esto y esto, no crees que te va a decir quiero ir a la iglesia donde tú vas. Pero cuando tú le muestres el amor, la gracia y la misericordia que Dios ha puesto sobre ti en él, quizás un día va a decir quiero ir a donde tú vas, porque a pesar de cómo yo me comporto, tú eres diferente conmigo. Tu manera de ser va a demostrar realmente quién es Dios, y entonces vas a poder hablar y de Cristo y del arrepentimiento. Ahora, Dios quiere que entiendas algo también. El predicar no es fácil, y no todo aquel que predica va a ser aceptado y lo van a recibir con bien. No creas que por ser un predicador o alguien que predique el evangelio va a ser aceptado por donde quiera, porque entonces dentro de esta lectura, Marcos introduce una historia. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Recuerden que Jesús cada día va creciendo su fama. La gente lo va conociendo más, admirado por sus obras y todo, menos en su casa, ¿verdad? Ahí no quieren creer en él, pero la gente está escuchando lo que él hace. Dice, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, esto lo está diciendo el rey Herodes. Este rey Herodes es hijo del rey de Herodes el Grande, ¿sí? Para que no crean que es el mismo. Recuerden que cuando nació Jesús había un rey Herodes, pero cuando él manda matar a los niños, Jesús se va a Egipto, y cuando muere Herodes el Grande, ya Dios le dice que regrese Jesús. Bueno, este es otro Herodes, hijo de aquel Herodes el Grande, y él es el que está aquí escuchando de Jesús. Y dijo este hombre, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por esto actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, esta es una situación que está pasando. Hay un hombre que se llama Herodes, en el cual tomó a la mujer de su hermano, o sea, su cuñada, ¿no? Y entonces Juan le decía, no te es lícito, no es bueno, eso está mal, eso es pecado. Y por la razón de que Juan estaba diciendo su pecado, dice, pero Herodías, esta es la mujer, le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes, mira este hombre, y creo que aquí también vamos a aprender algo de este hombre. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y mira lo que hacía, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y veo a este hombre reconociendo que lo que le decía Juan no estaba tan mal. Lo que hace este hombre, siendo empujado por su mujer ahora, esta mujer le pide que encarcele a Juan. Y Juan está encarcelado, pero mientras estaba encarcelado, Juan le hablaba y le predicaba a Herodes. Y a mí me llama la atención porque este Herodes temía a Juan, porque sabía que era un varón justo y santo, que era de parte de Dios. 2, escuchaba lo que él le decía y se quedaba asombrado también, pero no cambiaba. Y otra vez, puedes estar escuchando el mensaje el día de hoy,
puedes llegar a decir, uy, me gustó la lectura, me gustó lo que Dios dijo en esta porción, me gusta cómo Dios nos confronta. Si es cierto que estoy mal, si no yo debo de ser diferente, pero si tú simplemente estás aquí y escuchas, incluso te gusta, pero no estás dispuesto a cambiar, de nada sirve lo que tú estás escuchando. De nada sirve. No se trata de entrar a un lugar para cambiar. Se trata de escuchar, recibir el mensaje de Dios para que Él transforme tu vida. Pero tú tienes que actuar. Tú tienes que ser diferente. Y este hombre está en esta condición. Este hombre está escuchando, sabe que es un varón de Dios, sabe que es Dios hablando, sabe que lo que está recibiendo, sabe que lo que dicen es verdad. Todos, él sabe que es verdad, pero él no está dispuesto a cambiar. Él quiere seguir en su pecado. Él quiere seguir en lo mismo, en su misma condición. Y creo que esto es importante para todos nosotros, porque todos los que estamos aquí, mínimo tenemos un área en la cual estamos fallando. Y estoy seguro que sabes que estás fallando, porque Dios más de una vez te ha dicho que lo que tú estás haciendo es pecado, que a Dios no le agrada lo que haces, lo que hablas, lo que actúas, a dónde vas, lo que ves. Y lo peor es que no estás dispuesto a cambiar, a arrepentirte y a vivir de una manera diferente. Eso es algo que tenemos que pensar y meditar el día de hoy. Porque dice ahí, le escuchaba de buena gana. Verso 21. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron eso, sus discípulos vinieron y tomando su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Este hombre, a pesar de que había escuchado y no cambiar, un momento en el que fue el día de su cumpleaños, está con todos a la mesa y entra esta hija de esta mujer, Herodías, y empieza a tener un baile sensual, un baile provocativo, tanto así que fascinó a todos los que estaban ahí. Y el rey, al hablar, le dice: pídeme lo que quieras, te daré lo que quieras. Y esta mujer va con su mamá, y la mujer toma el momento de decirle: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Impresionante, creo que esta historia es impresionante. Yo me puse a meditar, estudiando, me pongo a meditar y no entiendo, no encuentro, quizás al imaginarme, ¿está Juan? Yo no sé si Dios le dijo: vienen por ti, vas a morir. No nos dice qué es lo que Dios le dice. Pero me impacta el saber que en ese momento llega el soldado y no sé de qué manera le corta la cabeza,
Y qué impresionante es en la fiesta que llegue una persona en una charola de plata y con la cabeza. Y me hace entender algo. Esta historia me hace entender que el predicar el evangelio no va a ser fácil. Creo que Marcos pone este momento donde Jesús está predicando y no lo aceptan. En el momento en que Jesús los manda a predicar y les hace entender algo. No creas que el predicar va a ser fácil. Mucha gente, porque le prediques de Cristo, te van a dar la espalda. Mucha gente, porque le prediques de Cristo, te van a dejar de hablar, o te pueden correr del trabajo, simplemente porque tú estás hablando de Cristo, estás predicando de Cristo, estás mostrando lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y creo que la historia dentro de este contexto donde vamos simplemente es para entender ese punto. El predicar no es fácil y te van a rechazar y te pueden ver mal, pero no es motivo por el cual tú dejes de hablar y hacer lo que tienes que hacer. No solamente Juan Bautista, más adelante Jesús, por decir la verdad, que era el Hijo de Dios, lo van a matar. Más adelante, cada uno de estos discípulos, por decir la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo van a matar. Estamos en una ciudad, gracias a Dios, en un país, gracias a Dios, donde podemos gritar libremente que somos cristianos y no pasa nada. Bueno, aquí, porque para otras partes, para el sur, tú te dices que eres cristiano y acaban con tu vida. La otra vez con jóvenes lo estábamos hablando de eso. Pero tenemos que entender que Dios quiere el día de hoy que entiendas que es una urgencia y una prioridad de que nosotros salgamos a predicar de Cristo, porque Dios no tarda en venir a traer un juicio a esta nación o a este mundo. Tenemos que salir, tenemos que hablar. Somos llamados como los discípulos. Somos enviados como los discípulos y Dios nos ha dado autoridad para poder hacerlo. No tengas miedo a ser rechazado. Muchos no predicamos a Cristo porque tenemos miedo a que alguien no acepte. No importa, a Jesús no lo aceptaron tampoco. A veces no predicamos porque tenemos miedo que se burlen. De Jesús se burlaron. A veces no predicamos porque pensamos que no sabemos qué decir. Claro que sabes qué decir. Que somos pecadores y que Jesús es el Hijo de Dios y vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre. ¿Para qué? Para poder darnos vida a nosotros. Si la gente no cree, si la gente rechaza, ese es nuestro problema. Pero hay una necesidad, una urgencia, que el día de hoy la iglesia salga. ¿Y a quién le vas a predicar? A tus familiares, a tus amigos, a conocidos, incluso a desconocidos. Hay que predicarles a ellos, porque está pronto la venida del Señor Jesucristo. Puede ser hoy. Sería muy triste, ¿no?, que aquellas personas que amamos se pierdan. Pero tampoco los podemos convencer. A nosotros nos toca hablar, predicarles, y el que tiene que hacer la obra completamente es Dios. Tienes que hablar la verdad. Tienes que hablar de Cristo. Tienes que hablar de su amor. No importa que al hablar la gente nos llegue a rechazar. Es importante que hoy lo hagamos. No basta con conocer a Jesús. No basta con escuchar de Él solamente. No basta con eso. Tienes que creer. Tienes que predicar. Porque Jesús salía enseñando su palabra.
Ahora, hermanos, hay gente que cree y piensa que el poder del Espíritu Santo, los milagros y señales ya no actúan porque no se ven el día de hoy. Pero tengo que decirte algo. Esas señales y milagros se van a reflejar porque está activo el poder de Dios el día de hoy. Su Espíritu Santo está actuando sobre nosotros. Pero se va a actuar cuando prediques su palabra, porque las señales y los milagros son un respaldo a la palabra hablada. Si creemos que eso se trata de andar haciendo show, a ver, todos los que están enfermos, levántense y pum, pum, no es así. Si crees que es simplemente trayendo a la gente de esa manera, no, porque la gente se va a ir. Cuando la gente escuche el evangelio y lo crea y venga, Dios hará señales y milagros a través de su vida. Y entonces sí, primero ver si es salva y cree, y luego ponemos nuestras manos o oramos y que Dios haga su voluntad, haciendo señales y milagros sobre su vida. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros no podemos dudar. Dios me dijo la semana pasada y me dice el día de hoy que debo de creer en Él. No puedo dudar. No puede haber incredulidad en mi vida. Y si de repente dudo, quizás tengo que decir como aquel hombre que le dijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, para que Dios pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Póngase de